Gómez Durán, soy estudiante del grado 11 del Colegio Alianza Pedagógica y en la tarde de hoy me complace estar con el doctor Juan David Díaz Barreras. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista. Soy Juan David Díaz Barrera, cirujano maxilofacial, egresado de la Universidad de Montpellier en Francia y dueño del Centro Odontológico Maxilofacial. Aparte de que soy cirujano aquí en esta empresa, también soy el gerente. Gracias. Doctor, tuve el placer de leer el libro Ansiedad por el estatus. Le agradecería su respuesta a estas preguntas. Empecemos. La primera dice, ¿qué entiende usted por ansiedad por el estatus? Bueno, ansiedad por el estatus. Pienso que es alguien que está muy ansioso por llegar muy arriba, tanto en su vida como en su profesión, tanto mental como físicamente. Es muy ambigua la pregunta. Respecto a esto, ¿qué trayectoria ha marcado su vida para lograr el estatus que ahora posee? Bueno, gracias a Dios, primero que todo tuve una familia espectacular que me ayudó. Somos de una familia muy humilde. Luego de eso pienso que es el ahínco y el trabajo con que se ha hecho todo para llegar a tener lo que tengo, el Centro Odontológico Maxilofacial, del cual soy el gerente, pero también no solamente gracias a mí, sino a todo el personal que me ayuda. ¿Considera usted que la influencia en la sociedad juega un papel importante en el desarrollo de una persona pobre y de una persona con ansiedad por el estatus? Sí, evidentemente la sociedad influye mucho, a tal punto de que yo sé que hay muchas personas que vienen de familias humildes que pudieran estar mucho más arriba de donde están y proyectarse tanto mentalmente como económicamente, pero no lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque la sociedad influye a tal punto de que lo discriminan tanto racial, económicamente, físicamente e intelectualmente, porque no es igual cuando uno sabe que una persona es minusválida, de pronto lo rechazan o de pronto ya saben que no va a cumplir la función dentro de la sociedad, sino que todos tenemos un derecho. Sí, señor. ¿Cuáles considera usted que son las causas principales de una ansiedad por el estatus? Bueno, primero que todo la ansiedad por el estatus me da la impresión de que personalmente pienso que uno no puede ser tan ansioso, uno tiene que ir escalando paso a paso. Uno no puede tener ya de querer ser el presidente de la república sin haber hecho la primaria o el bachillerato. Tiene que ir como una trayectoria. Sí, exacto, tiene que tener ir paso a paso para poder llegar a estar donde tiene que estar. Pero todo el mundo no tiene los mismos fines o las mismas metas. De pronto para el campesino ver que está floreciendo su mata de mazorca o no sé, cualquier planta que tenga, para él eso es la felicidad, porque lo más importante es que lo que tú hagas lo hagas con felicidad, porque si no tienes felicidad no estás en nada. Sí, ¿cuál cree usted que es el fin de la ambición y los afanes de la riqueza? Yo creo que influye mucho la sociedad, porque si tú te das cuenta, la misma persona, lógico que, por decir algo, si tú compras un pantalón de marca, pues te puede durar más y evidentemente puede ser de mejor calidad, pero también influye, por ejemplo, sobre todo en los muchachos, en los jóvenes, influye mucho el hecho de que si no tienen el pantalón de tal marca, entonces de pronto los compañeros no lo van a ver igual. Entonces eso influye a tal punto de que la sociedad sí hace que su estatus se vea desmejorado. ¿Qué perfil considera tener ante la sociedad? Pues pienso que, primero que todo, lo que tengo no ha sido regalado, ha sido, lo que vuelvo y repito, de paso a paso, de un trabajo mancomunado entre toda mi familia, de mi casa, es decir, paterna, materna, y todos los compañeros de trabajo que tengo, porque para mí son compañeros de trabajo en esta empresa. Y el hecho de, pienso que uno debe tratar bien a las personas para que así se devuelve. Es decir, si tú siembras flores, muy seguramente te van a dar flores, pero si quieres sembrar odio y rencor, pues eso vas a recibir también.
El esnovismo es llegar a pasar por alto a los menores y alabar a los altos, clasificando mejor una persona que otra. Entonces se puede considerar como la segunda causa de la ansiedad por el estatus. ¿Por qué considera una ofensa la falta de un estatus elevado ante la sociedad? Pues desgraciadamente sí, nosotros catalogamos de pronto, siempre pienso que es la naturaleza del ser humano estar al lado del que tiene más fuerza, ¿sí? Inclusive en los animales también se siente, la hembra busca al más fuerte. Entonces en nuestra sociedad no es el hombre que sea más grande, sino de pronto que el que económicamente esté mejor situado. Una mujer de pronto le dan a escoger entre un hombre con poco dinero o con un estatus muy bajo a uno con un estatus alto, sí lo va a pensar 10 veces así se va con el pobre. ¿Por qué? Porque económicamente influye mucho la sociedad, inclusive nuestros padres, inclusive todo. Es difícil que una persona surja desde abajo, como lo vengo yo, como lo hago yo, como tuvimos nosotros que hacerlo. ¿Qué considera usted que produce el esnovismo? Me dijiste que el esnovismo es la diferencia entre el rico y el pobre. Sí, como la clasificación de apartar a un pobre de un rico, como darle más importancia al rico por el estatus que tiene que al pobre por cómo se considera ante la sociedad. Desgraciadamente eso sucede, que si tenemos una persona humilde a una persona que tiene mucho poder, porque no solamente a veces es solamente la riqueza, sino el poder también. Entonces, cuando llega a un restaurante el gobernador, no es igual que tratar a otra persona. Es decir, si yo que he estado en un restaurante y llega el gobernador y lo tienen en la mejor mesa y en el mejor sitio, porque es el gobernador, porque también es el poder. ¿Se puede considerar como un miedo a no ser aceptado igual por la sociedad? Pues miedo de la gente. Yo pienso que más que miedo, la gente debe ser ellos mismos, porque si uno vive con miedo, entonces no está en nada. Es decir, pienso que el miedo no conlleva nada. Tiene que uno ser mismo. Es como una barrera para impedir. Lógico, es una barrera. Tiene que ser transparente. Hay que tener transparencia y hay que vivir como lo que uno quiere y ser feliz, buscar la felicidad. Vuelvo y repito el ejemplo del campesino. Mi felicidad de pronto no es plantar un árbol, pero de pronto sí es hacer una muy buena cirugía, ¿sí? Y que mis pacientes queden muy satisfechos y que en la empresa donde yo tengo la gente hable bien de la empresa. Pero para el campesino no es eso, sino es tener una buena planta o tener un buen marrano, un buen toro, no sé. Es decir, cada persona tiene su felicidad. ¿De qué manera se puede observar el progreso material en una sociedad que es considerada rica? Bueno, pienso que cuando ya se es una sociedad rica, tendría que uno sobresalir primero con inteligencia, con mucho trabajo y sobre todo, de pronto ya no buscando la riqueza, sino buscando el poder. Porque de pronto ya lo que manda ahí es el poder. ¿Quién tiene más poder que el otro? Porque no solamente con plata se compra el poder, sino se compra también, se obtiene es a punta de trabajo y a punta de pronto ser más líder que los demás. De la frase, sin sufrimiento no hay ganancias, entonces, ¿qué tanto debe sufrir un rico para obtener lo que quiere? Pues necesariamente un rico no tiene que sufrir, o tampoco el rico es el malo de la película. En mi concepto, muchos ricos son ricos porque se lo merecen, porque han trabajado. Hay muchos pobres que son pobres porque también se lo merecen, porque no trabajan, porque les parece simplemente fácil tener para comer y nada más, pero no quieren esforzarse. Limitarse. Y se limitan a lo que tienen y peleando y pensando en que por qué yo no lo fui, pero no hacen. Yo algún día voy a hacerlo, pero no lo hace hoy, porque no se esfuerza hoy y empieza a escalonar para llegar donde quiere llegar. Pero mucha gente que es pobre, más
más que es pobre de lo material, es pobre mentalmente y de su ser. ¿Qué se busca? Bueno, en este caso, ¿qué busca ante la sociedad al tener un estatus elevado? Personalmente, ¿qué busco yo? Sí, señora. Pues gracias a Dios, yo estoy bien económicamente y me voy a salir de la parte económica. Yo pienso que ya donde estoy, y tengo colegas que de pronto están en el mismo estatus económico, pero ahora lo que buscamos es de pronto mejorar la parte profesional. Entonces, desde el punto de vista profesional, lo que busco es cada día tener mejores materiales, hacer mejores técnicas quirúrgicas para poder brindarle mejores posibilidades a que se recupere mi paciente. De tal forma de que paso a paso vamos haciendo una brecha entre mis colegas que no quieran avanzar y los que sí queremos, como para tener tecnología de punta y poder tener una diferencia. En pocas palabras, sería como una ansiedad por el estatus profesional. La ansiedad por el estatus profesional, sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que tú generes. Cuando tú estás aguantando frío, pues quieres tener un abrigo y entonces te inventas algo para abrigarte. Igual, en este momento yo quiero llegar más lejos, entonces tengo que esforzarme. ¿Qué hacer? Pensar cómo puedo lograrlo, cómo puedo llegar a ser diferente de los profesionales, no solamente la parte económica, sino la parte intelectual. ¿Qué tengo que hacer entonces? Leer más, prepararme más, trabajar más para poder llegar a tener un mejor estatus profesional, no digo económico, sino profesional que los demás. Sí, señora. ¿Por qué se considera a los pobres los pies y a los ricos la cabeza? De pronto puede ser porque, así como en el ejército no todos son generales. Si fueran todos generales, ¿quién cargaba el fusil? Entonces, igual, tiene que haber la base, que me imagino que es como los soldados, muchos pobres, la clase media menos y la clase alta muchísimo menos, porque si te das cuenta, dentro de la sociedad, no solamente del país, sino del mundo, son muy poquiticos los ricos. De clase media somos bastantes y de clase baja muchos. Pero ¿qué pasa? Si te das cuenta, dentro de la sociedad, la clase media paga los tributos para que los ricos, los pobres, no les salga tan caro el recibo de la luz, mientras que de la clase media y de la clase alta tienen la plata para vivir bien. Entonces, siempre se dice que la clase media es la que soporta al de arriba y al de abajo. ¿Cómo cree usted que se puede llegar al fracaso con una ansiedad por el estatus? Porque también solamente anda pensando o está pensando solamente esa persona en volverse o rica o tener más que los demás, pero con egoísmo. Puede fracasar eso. ¿Por qué? Porque si yo soy egoísta y solamente quiero sobresalir, en lugar de tratar de llevar a todos a un mismo nivel, ¿qué tal si todos en esta sociedad o en este país fuéramos todos de clase media y muy pocos los de clase alta? Nadie de clase baja. Sería espectacular, todos tuviéramos un buen nivel de vida, que a eso es lo que se busca. Siguiendo esto, ¿de qué depende el estatus? Bueno, el estatus depende de muchas cosas. Yo puedo tener un estatus en Colombia o en el mundo. Un buen estatus es el que tiene dinero, el que tiene poder, el que tiene de pronto ha sido ganador, ¿sí? Pero depende también de su trabajo como tal, de lo que vuelvo y repito, del paso a paso, ¿sí? Sí, lo hizo propio, porque también puede ser heredado. También puede ser que un monarca, un príncipe o un rey le dejó toda su herencia al príncipe, inclusive sigue siendo rey. Sí, lo que pasó en España hace poco, que nombraron a su hijo otra vez rey de España, ¿sí? Porque le heredó esa nobleza y le heredó toda su fortuna. Entonces no ha sido paso a paso. Que nos tocaría a nosotros pensar en que si nosotros vamos a dejarle a nuestros hijos un legado, tendríamos que también enseñarlos a pensar
en que no puede ser todo fácil, que nos den todo gratis. Tiene que trabajar Sino sobre que él para tiene que que trabajar y pensar en que esto que se tiene ha sido luchado y que de pronto no solamente por uno mismo, sino toda la gente que está alrededor de uno. Porque una empresa como estas no ha salido de la noche a la mañana, sino ha sido cimentada también por los mismos empleados, por la gente que le colabora a uno. Gracias. ¿Qué ambición posee con su empresa? Pues si Dios me lo permite, ser la mejor empresa de cirugía maxilofacial y odontología de toda la Orinoquía. Sería espectacular. Donde estoy muy bien con mi empresa, pero si no tenemos sueños, estamos muertos. Pienso que uno debe soñar y perseguir esos sueños, perseguir esas metas, fijarse en metas a largo plazo, a corto y a mediano plazo. Entonces sería interesante poder decir que de aquí a 5 años somos la mejor empresa de la Orinoquía en lo que respecta a cirugía oral, maxilofacial y todas las especialidades de la odontología. Sí, señor. ¿Qué influye en los pobres para no salir de ese rango que en los ricos sí? Como te decía en otra pregunta que me hiciste, pienso que es el letargo del pobre hacia no querer salir de eso, consolarse con lo poco que tiene, consolarse con lo poco que tiene y no pensar en que hay un futuro, que si yo quiero ser profesor, pues me toca estudiar, tengo que trabajar, o si no quiero estudiar, porque no todo el mundo tiene que estudiar, no, también hay mucha gente que es muy astuta. Si tú conoces a Fruto Mejía, perdón, en la historia de Fruto Mejía, era una persona que paliaba en las volquetas, pero él no se quedó ahí, él pensó, ¿y por qué no yo soy dueño de la volqueta? Y después fue dueño de muchas volquetas y después de muchos buses y fue senador de la República, pero porque no se quedó ahí. Entonces tenemos que tener ambiciones y perseguir esas ambiciones. ¿Considera usted que el estatus se gana o se pierde más fácil? Es una muy buena pregunta porque el estatus se gana siempre y cuando tú lo trabajes, siempre y cuando tú puedas llegar a ser alguien reconocido ante la sociedad. Pero también se pierde muy fácil si tú después de que estás arriba te vuelves egoísta, te vuelves creído y eres una persona que miras por encima de las otras personas, pues me parece que lo va a perder, porque la gente ya no va a creer más en él. El hecho de ser una persona que esté arriba, que sea de los altos, que sea de muy buen estatus, significa que es líder. Y para ser un buen líder, también tiene que uno pensar en que la gente, dar ejemplo para que la gente lo siga. Ahora bien, para finalizar, ¿qué ambición considera usted que puede ser una mala inversión? Pues está muy bien esa pregunta también. Sí, evidentemente por mi caso en especial, si yo tengo un cliente, un paciente que me llega y le hago una mala cirugía o le hago malos materiales por economizar y por que me pague simplemente, pero no pensando en que ese paciente va a salir a hablar mal de mí si yo le hice una mala cirugía, si utilicé malos materiales, pues muy seguramente no va a tener un buen final. Entonces ese paciente, gané ahora, pero perdí en que ese paciente va a hablar mal de mí y me va a quitar 15, 20 pacientes, mientras que el paciente que sale contento de aquí de la clínica, muy seguramente me va a mandar 2 o 3 pacientes y me va a ir mucho mejor. O sea que no del todo se puede considerar bueno como tener la ambición del dinero cuando no brinda un correcto apoyo o ayuda a la sociedad. Exactamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Doctor Juan David, quiero darle las gracias por su acogida en la empresa para esta pequeña entrevista y le invito a que se lea el libro Ansiedad por el Estatus y conozca más a fondo sobre él. Gracias. Gracias, muy amable, y bienvenidos a todos acá a nuestra empresa Centro Odontológico Maxilofacial.